Hola, señoritas y señoritos de primer medio. Estamos aquí con una nueva clase de potencias, esta vez recargada. Vamos a trabajar hoy día las potencias cuyas bases son números fraccionarios, o sea, números racionales. Y vamos a agregar exponente negativo. Para ello, necesito que no olviden estas, sobre todo estas dos. Tengo paréntesis, debo respetar que la base es lo que está dentro del paréntesis. Si no tengo paréntesis, recuerda que ese signo espera el resultado de lo que se calcula. Vamos a partir por potencia de base entera y exponente negativo. Que recuerdo ahí, base entera, o sea, positivos, negativos y ceros. Vamos a empezar por eso. Y le vamos a agregar hoy día exponente negativo. Ustedes van a leer la definición, yo les voy a explicar con palabras más simples. Aquí tengo un número, vamos a partir por un número natural, ¿sí? Para explicarlo como un número natural, elevado a un negativo. ¿Qué es lo que se hace? Si por ejemplo este número es 3, se invierte, ¿sí? Se trabaja con su inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo, por ejemplo, del 5 es un quinto, del 4 un cuarto, del menos 5 menos un quinto, ¿ya? Se transforma en su inverso multiplicativo cada vez que tenga exponente negativo. Y al transformarlo a su inverso multiplicativo, ese exponente queda positivo. Entonces, no vamos a trabajar con esto. Cada vez que nos encontremos con esto, lo transformamos al inverso multiplicativo y ese exponente queda positivo. Ejemplos. Ahí hay dos ejemplos. 3 elevado a menos 2 se transforma a un tercio al tiro y ese menos 2 queda como positivo y se calcula. O se deja así dependiendo de cuál sea la instrucción. Base menos 3, exponente menos 3. Entonces la base, que es menos 3, se transforma en su inverso multiplicativo. 1 partido menos 3. Y ese menos 3 del exponente, positivo. Ese es el cambio que se hace, ¿sí? Inverso multiplicativo, exponente pasa a ser positivo. Ahora, elevo. Menos 3 elevado a 3, menos por menos por menos, da menos. Y 3 elevado a 3, que es 27. El signo lo pueden colocar abajo, al medio o arriba. Abajo no se usa. Pero si lo ponen abajo no está malo. Simplemente que no se usa. O se usa en medio o arriba. Yo lo coloqué ahí al medio. Por si acaso, se los coloqué aquí. El signo puede ir en cualquiera de sus lugares. Vamos a hacer un cálculo. El cociente entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9. El cociente significa la división entre. Es lo mismo. Hay dos maneras de trabajar. Una manera sería calcular cuánto es 3 elevado a 7, cuánto es 3 elevado a 9 y dividirlos. Eso. Segunda opción, y para eso están las potencias, ocupamos las propiedades. ¿Se acuerdan? División de potencia de igual base, se restan exponentes. Entonces me queda menos 2. Aplicamos lo que acabamos de ver ahora, que es cada vez que tengo exponente negativo, se transforma en el inverso multiplicativo y el exponente pasa a ser positivo, por lo tanto me queda 1 menos. Esto es ¿para qué? ¿Para qué tengo que aprender que cada vez que el exponente esté negativo tengo que transformarlo a positivo y el inverso multiplicativo? Es por esto, porque en vez de trabajar con estos números tan grandes y después tener que simplificarlos, puedo trabajar simplemente con la propiedad y trabajo con números más chicos. ¿Sí? Para eso están las propiedades. Potencia de base racional y exponente entero. Pasamos aquí a potencias cuya base va a ser una fracción y su exponente va a ser un positivo, un negativo o un cero. Antes de eso, antes de entrar a la propiedad misma, voy a nombrarles algo que
es muy conocido, que es el triángulo de Sierpinski. Es un nombre extraño, pero estos triángulos son muy conocidos. ¿De qué se trata? A partir de un triángulo se van sacando triángulos del interior de ese triángulo. ¿De qué manera? Por ejemplo, si este triángulo mide 1 centímetro cada lado, aquí se van a poner los puntos medios de cada lado. Supongamos que este es un triángulo equilátero de 1 centímetro cada lado, entonces aquí los puntos medios va a quedar en un medio y un medio, ¿sí? Y se extrae ese triangulito que queda ahí al medio. Entonces, de este saco el del medio buscando los puntos medios. Luego, a partir de este que quedó, vuelvo a tomar los puntos medios de cada lado, ¿sí? Formo los triángulos y también se recorta. Después, a partir de este punto medio, cada lado de los triángulos pequeñitos que van quedando y se van sacando. Eso es la técnica del triángulo de Sierpinski. Lo tengo aquí. Entonces, ya explicado, lado 1 centímetro, en el siguiente cada triángulo va a tener lado medio, en el siguiente va a ser la mitad de la mitad, la mitad de la mitad. Matemáticamente eso es un medio por un medio. El D en matemática siempre es por, entonces multiplicamos para el lado, es un cuarto. Entonces, este medía 1, este mide un medio, este mide un cuarto. Luego viene la mitad de ese un cuarto. La mitad de un cuarto es un octavo. Entonces tenemos lado 1, lado 1 medio, lado 1 cuarto, lado 1 octavo. Esto lo voy a aplicar a las fracciones. El lado que quedaba 1 medio, voy a escribir como 1 medio elevado a 1. El otro es 1 medio elevado a 2. Porque 1 medio elevado a 2 es 1 por 1 y 2 por 2, un cuarto. El otro es 1 medio elevado a 3, 1 elevado a 3, 1, 2 elevado a 3, 8. ¿Sí? Si la pregunta fuese ¿cuántos triángulos sin extraer tienen las figuras 1, 2 y 3? Sin extraer. Aquí saqué 1, por lo tanto, sin extraer, 3. La otra, si quieren primero los cuentan a mano, sin extraer hay 9. Y en la siguiente, ya un poquito más difícil contarlo, sin extraer hay 27. Si yo preguntara por la figura 4, la idea es que no vayan dibujándolos porque se van a demorar demasiado. La idea es pensar un poquito qué regularidad hay entre el 3, el 9 y el 27. ¿Sí? Ahí está. Y viene la pregunta obvia. ¿Cuántos triángulos de color tendrá la figura 4? Si seguimos usando las potencias para escribir el resultado, ¿cuál sería? 3 elevado a 1, 2, 3, 3 elevado a 4. ¿Sí? Y si yo les pidiera en la figura 10, ¿cuántos triángulos sin sacar o con color habrían en la figura 10? La respuesta sería 3 elevado a 10. Ahí estamos usando el concepto de potencia. Podría usarse en un problema de planteo, pero en específico en este tipo de triángulo. Entonces dice, en la actividad anterior pudiste notar que las medidas de los lados de los triángulos se podían escribir como multiplicación iterada, o sea, como potencia. Este resultado motivó el uso de potencias con base fraccionaria o decimal. Tenemos acá la definición. A partido en b elevado a n es lo mismo que a partido en b por a partido en b por a partido en b, tantas veces como el exponente lo indique. Ejemplos, cálculos simples. Como la base es un racional,
La racional se pueden escribir como fraccionario o como decimales. Aquí tengo un ejemplo con decimal, 0,5. Lo puedo trabajar como multiplicación de decimales, que lo vimos en las clases anteriores, como multiplicar decimales, o lo puedo trabajar transformándolo a fracciones. Dos opciones, un solo final, ¿sí? Sería 0,5 multiplicado 3 veces, ahí está resuelto, y si lo trabajo como potencia con base fraccionaria, tengo que es un medio por un medio por un medio. Mucho más fácil las fracciones. Ejemplo 2. Una base fraccionaria negativa elevada a 3. Habíamos hablado en la primera clase de potencia también, que cuando la base era negativa y el exponente es impar, el resultado va a dar negativo. Ahora, el 4 tercios multiplicado 3 veces, recordar que se multiplica hacia el lado, si es que no se puede simplificar hacia abajo cruzado, tendremos ese resultado. Trabajamos base entera, exponente negativo. Se daba vuelta la fracción, o sea, el número se pasaba a su inverso multiplicativo y el exponente quedaba positivo. Ahora, si la base es una fracción y el exponente es negativo, es exactamente el mismo concepto. Se invierte la base, es su inverso multiplicativo, y el exponente queda positivo. Entonces, si tengo 2 séptimos elevado a menos 2, queda 7 medio elevado a 2 positivo. Y se calcula. 0,3. Les voy colocando decimales para que no se olviden de que base racional es o fracción o decimal. La idea es que todos los decimales lo pasen a fracciones. Por eso recordamos el método para transformar de decimal a fracción. Número decimal periódico. Se coloca arriba el número completo sin coma, abajo tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. 3 novenos. Antes de ponerme a calcular o de aplicar la propiedad, me fijo si es que puedo reducir la fracción. 3 y 9 son divisibles por 3. Me queda un tercio. Ahora sí, que tengo un número más chico, aplico propiedad. Invierto, o dicho mejor, escribo el inverso multiplicativo del tercio, que es 3 partido en 1, y el exponente me queda positivo. Tengo, las propiedades se van repitiendo, pero ahora las estoy aplicando todas a base fraccionaria o a base número racional, ¿ya? Entonces acá tenemos la del exponente 0. Me va a dar siempre 1, siempre que la base sea distinta a 0, el resultado me va a dar 1. Entonces tenemos 2 séptimos elevado a 0. La idea es llegar y aplicar la propiedad y llegar al tiro aquí. Pero les coloqué estos pasos para que vieran por qué. Entonces, separo. Eso significa que es el 2 elevado a 0 y el 7 elevado a 0. El 2 elevado a 0 es 1, el 7 elevado a 0 es 1, entonces, resultado 1. Pero es simplemente de aquí pasar al final. Igual acá. Sea lo que sea que esté ahí, que no sea 0, me va a dar 1. Esta propiedad también la teníamos. Potencia de una potencia. Se multiplican los exponentes y se mantiene la base fraccionaria. Y si es decimal, el decimal se transforma a fracción. ¿Sí? Y da menos 6. Como es negativo, recuerda la propiedad que acabamos de ver. Como es negativo, para transformarlo a positivo, se invierte. Cada vez que tengan un exponente negativo, pásenlo a positivo. Invirtiendo la base, o sea, dejando el inverso multiplicativo de la base. Aquí. Primero trabajamos el decimal que está dentro. No se vea tan feo. ¿Sí? Bueno, aplicamos una propiedad y trabajamos este decimal. Un número decimal periódico. Abajo van 9, no se puede simplificar, por lo tanto, se invierte y este queda positivo. Se invierte. Si es negativa la fracción, se mantiene negativa la fracción, pero se invierte. Propiedades de la multiplicación y división son las mismas. ¿Sí? Si tengo igual base y estoy multiplicando, se suman los exponentes
Si tengo igual exponente, se mantiene el exponente y multiplico las bases. Recordar que aquí, si es que se puede, se simplifica antes de calcular. División. Se restan los exponentes si las bases son iguales. Se mantiene el exponente y se divide ahí. Recordar, la división de fracciones se transforma esta multiplicación y se da vuelta a la segunda. Ejemplo. Un ejemplo bien larguito donde podamos aplicar todo. ¿Qué tengo acá? En este primer paréntesis, ¿qué puedo observar? Igual base o igual exponente. Igual base. Entonces se mantiene, se restan los exponentes, me queda exponente negativo. Propiedad del exponente negativo. Dar vuelta a la base, queda el exponente positivo. Aquí, ¿qué tengo igual? Exponente igual. Junto a las bases. Tengo división de fracciones, se pasa a multiplicación, se invierte la segunda. Si es que se puede, siempre que se pueda, se simplifica. O hacia abajo o cruzado. ¿Qué se podía hacer aquí, por ejemplo? Se podía simplificar el 2 con el 20, me quedaba 1 y 10. Luego ese 10 se podía simplificar con el 2 de arriba, que estaba cruzado, me quedaría 1 y 5. Por lo tanto, 5 por 5, 25, arriba quedaban 1 y el negativo se mantiene. Negativo elevado a un impar queda negativo. Pero antes de eso, ¿se fijan para el lado? ¿Qué tienen igual? Exponente igual en una multiplicación. Entonces pueden mantener el exponente, juntan las multiplicaciones, simplifican. Aquí simplifique acá, cruzado. Simplifico por 5, me queda 1 y 5. 5 por 4, 20. Y eso es lo que trabajamos el día de hoy. Se ve poco, pero es cargadita la materia porque tenemos potencia de base entera y exponente negativo. Partimos con eso, cómo se trabajaba el exponente negativo y luego cómo lo aplicamos a bases racionales. ¿Sí? Las propiedades de la multiplicación y la división. Recuerden que para la suma y la resta no hay propiedad. ¿Sí? Eso sería la clase de hoy día. Espero que puedan repasar. Tienen el libro. Cualquier duda, si tienen algún ejercicio por ahí, me lo van preguntando. Y nos estamos viendo. Adiós.